Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, les agradezco su conexión a este espacio. Estos espacios que estamos lanzando hoy en Soluciones Pensionales ISP están encaminados a básicamente una cosa: poder estar actualizando a las personas, a nuestros seguidores, a nuestros clientes y al público en general sobre las noticias que van pasando en el sistema pensional y sobre la realidad del sistema pensional. Entendemos porque siempre ha sido así, el sistema pensional ha sido denso, ha sido complicado. Con la presentación de la reforma pensional y su situación actual, pues estamos en el país como una especie de limbo pensional donde la gente muchas veces no sabe qué está vigente, qué no, qué pasó con la reforma. Y estos espacios están dirigidos precisamente para evitar ese tipo de confusiones, ayudar a bajar el ruido de la desinformación que tanto daño le hace a los ciudadanos, a los afiliados al sistema, y por supuesto poder explicar con base en cómo está funcionando el sistema hoy qué pueden esperar los ciudadanos para de esta manera construir la mejor pensión posible. Yo soy Andrés Felipe Izquierdo, soy el director ejecutivo de Soluciones Pensionales ISP. Nosotros somos una firma que lleva más de 13 años de trayectoria y presencia en el mercado. Por fortuna, contamos con un amplio reconocimiento y una amplia trayectoria en la industria pensional, no solo asesorando a personas y a empresas del sector privado, sino que por fortuna nos hemos podido constituir, gracias a la experiencia de nuestro equipo, en una firma relevante para el análisis pensional, para el diseño de política pública y por supuesto pues para el análisis de coyuntura del sistema. De manera tal que hoy vamos a empezar con un tema muy importante y es la realidad jurídica de lo que está pasando o lo que pasó con la reforma pensional y específicamente el artículo 76, que fue la ventana de oportunidad que creó la ley 2381 de 2024 para que los ciudadanos se pudieran trasladar libremente entre regímenes pensionales cuando se encuentran a 10 años o menos de la edad de pensión. Aquí es muy importante recordar lo siguiente. Hasta antes del año 2024 en Colombia existía la restricción de traslado de regímenes pensionales básicamente por una situación, y es que lo que pretendió el legislador en ese momento, año 2003, hace ya 23 años, era permitir que el fondo que administrara el ahorro pensional de un afiliado pues tuviera una ventana de tiempo, un horizonte de tiempo relativamente largo para poder administrar la plata y pues de esta manera poder digamos, crear las reservas suficientes para poder pagar ese derecho pensional. Esa ventana de traslado estaba, digamos, dedicada a evitar una competencia voraz entre regímenes pensionales por ese afiliado que ya se iba a pensionar y de esta manera, pues, proteger un poco la estabilidad financiera del sistema para las personas que están en ese tramo final de la vida laboral. En la discusión de la ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional, el Congreso y el gobierno quisieron tumbar esta restricción. Primero porque, pues, digamos, tenía un impacto popular importante. La gente quería poderse trasladar libremente entre regímenes pensionales más allá de las consecuencias que esto tuviera sobre el sistema pensional. Y segundo, porque pues digamos, en Colombia desde el año 2008 hasta el 2023, pues era muy alta la litigiosidad respecto de los traslados para las personas que estaban a 10 años o menos de la edad de pensión. Eso provocó o motivó que el Congreso tumbara esa restricción o tumbara parcialmente, porque finalmente lo que hizo fue suspenderla por un tiempo. ¿Por qué tiempo? Por los primeros 2 años de vigencia de la ley 2381 de 2024. ¿Qué pasó después? En Colombia nos dimos cuenta muy rápido que la aprobación de esa reforma pensional, digamos, había tenido muchos problemas en su trámite legislativo. Básicamente se omitieron debates, se omitió la discusión de proposiciones que pretendían la mejora del texto para una mejor ley y se aprobó, como decimos vulgarmente en Colombia, pupitrazo limpio. Eso no es la primera vez que pasa en Colombia, ni mucho menos. El problema es que pasó mucho antes de que se diera el debate legislativo en la Cámara de Representantes, en la plenaria de la Cámara de Representantes, y esto impidió pues que se mejorara el texto primero, y segundo, pues fue lo que terminó motivando que la reforma pensional entrara en vigencia con mucha incertidumbre jurídica. No apenas 3 días después de haber sido ya promulgada la ley en julio del 2024, pues empezaron a llegar sucesivas demandas en contra de la reforma, demandas de constitucionalidad, porque había sido evidente
altamente evidente los vicios de trámite de la reforma pensional. Y gústenos o no, en Colombia pues tenemos un debido proceso legislativo que pretende no solo la amplia discusión de las leyes que se debaten en el Congreso, sino también la participación de las minorías políticas. Eso fue burlado en ese trámite legislativo y es por ello que pues las demandas llegaron hasta contarse por más de 100 a la Corte Constitucional. Finalmente, no todas fueron admitidas para su estudio, algunas fueron admitidas, otras fueron rechazadas, pero en curso hay más de 20 demandas en contra de la pensional. En este momento, solo una demanda está en estudio, que es una demanda que es la que motivó la suspensión de la entrada en vigencia. Pero para no alejarme más, vamos a hablar un poco de ese artículo 76. ¿Qué contenía, de qué hablaba el artículo 76 de la reforma pensional? Decía que los colombianos que estuvieran a 10 años o menos de la edad de pensión, esto es, mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52 años, pues se podían trasladar de régimen pensional, de Colpensiones a un fondo privado o viceversa, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Uno, tener una doble asesoría con el fin de que la persona se trasladara con la debida información y constancia de que el cambio que iba a hacer pues, le convenía para su situación pensional. Segundo, se exigía un mínimo de semanas a las personas que iban a aplicar a esta ventana de traslado o oportunidad de traslado. A las mujeres se les exigía 750 semanas al momento de materializar ese traslado y a los hombres 900 semanas. En ese entonces, pues la intención del Congreso fue que al momento de entrada en vigencia de la reforma pensional, que se previó inicialmente como el 1 de julio de 2025, las personas tuvieran para esa fecha esas 750 semanas si eran mujeres o 900 semanas si eran hombres. Y pues además de esto, pues tener muy presente que esa ventana de oportunidad se iba a cerrar y se iba a cerrar 2 años después de la entrada en vigencia del artículo. Como el artículo entró en vigencia el 16 de julio del 2024, pues se cerró el 16 de julio del 2026. Básicamente en eso consistía el artículo 76, que digamos que permitía o que pretendía ese traslado o esa ventana de traslado más bien, perdón, lo que pretendía era que las personas pudieran ya en ese tramo final de su vida laboral, de sus últimos 10 años de cotización antes de ejercer el derecho pensional, pues buscar el régimen que más le conviniera sin tener que demandar o sin tener que conformarse con una pensión inferior a la posibilidad que tenía o podría tener en un régimen diferente. La ventana obviamente estaba abierta para las personas que se quisieran trasladar del público administrado por Colpensiones a los fondos privados y viceversa. A la final fueron más o menos 130.000 personas de más de 1 millón habilitadas para hacerlo, esto es poco más del 10%, las que hicieron ese traslado y de esas 130.000, más o menos 92.5, casi 93% fueron trasladados desde un fondo privado a Colpensiones. ¿Por qué pasó eso? Eso pasa por varias razones. La primera, digamos, hubo mucho desconocimiento y muchas personas que dejaron todo para el final y no alcanzaron a hacerlo. Uno, dos, muchas de las personas que utilizaron esta ventana de traslado son personas de ingresos medios y altos a quienes definitivamente les iba a convenir mucho más Colpensiones. Y tres, porque digamos siempre ha estado como en la conciencia de la gente del colombiano, el afiliado promedio al sistema, que Colpensiones es mejor. Pero no se sabe exactamente por qué o para quiénes, porque no necesariamente para todos es mucho mejor. También se terminaron trasladando personas que en un régimen en otro iban a tener básicamente el mismo monto de mesada pensional, pues simplemente se trasladaron por algún sesgo contra el privado o algún sesgo en favor de la pensión en el sector público. Es decir, por información subjetiva y no objetiva. Ahora bien, lo que pretendía corregir el artículo 76, independientemente de su costo fiscal, era lo que llamamos la brecha pensional. ¿Qué es lo que pasa? Las personas con ingresos medios y altos en Colombia, cuando hablo de ingresos medios y altos, estoy hablando de personas que tienen un salario de cotización superior a los 5 millones de pesos, pues suelen tener una mejor pensión en el régimen de prima media que administra Colpensiones. ¿Por qué? Porque allí en Colpensiones la pensión se liquida en función del salario, en tanto en los fondos privados la pensión se liquida en función del ahorro.
simple y llanamente. Entonces, cuando yo cotizo en un fondo privado, simplemente cuando me voy a pensionar, se hace un cálculo actuarial con base en el ahorro que yo tengo acumulado y el cálculo actuarial lo que pretende determinar es qué monto, qué capital se necesita para poder financiar una pensión a lo largo de la expectativa de vida de esa persona. Por eso allí las pensiones son más bajitas. En Colombia, pues digamos, en Colpensiones, perdón, tenemos tasas de reemplazo que van desde el 65 hasta el 80%, que es la tasa de reemplazo, el porcentaje que me corresponde como pensión de mi promedio salarial. Y en un fondo privado, técnicamente la figura de tasa de reemplazo no existe porque la pensión proviene de un cálculo sobre el ahorro, pero digamos, a partir de la evidencia empírica y lo que uno puede observar de los cientos de miles de personas que se han pensionado en un fondo privado de pensiones, cuando tienen un salario superior al salario mínimo, pues las tasas de reemplazo o el monto de la mesada pensional respecto al salario promedio resulta ser en promedio del 30-35%. Entonces eso hace que la gente haya utilizado el artículo 76 para trasladarse a Colpensiones y de esta manera reducir su brecha pensional, es decir, tener una mejor pensión, tener unos mejores ingresos en la vejez. Y por eso pues mucha gente se trasladó y además pues fue absolutamente legítimo porque finalmente la pensión pues se lo permite, perdón, la ley se lo permitía. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de llevar estas discusiones a los números, acá hicimos simplemente un pequeño ejemplo para poder evidenciar en qué consiste eso de la tasa de reemplazo y cómo impacta la mesada pensional y los ingresos en la vejez de un colombiano. Si una persona tiene un IBC, que es un ingreso base de cotización de 7.500.000, y al momento de pensionarse va a liquidar su mesada pensional en Colpensiones, pues va a tener una mesada de aproximadamente 5 millones de pesos. Con ese mismo salario, una persona que cotiza en un fondo privado, puede acumular un capital que, pesos más, pesos menos, partiendo de la base que cada ejemplo por cada persona, cada liquidación es un universo totalmente diferente, pero con un igual salario, la persona puede, digamos, ajustar una pensión en el fondo privado de 2.400.000. Estamos hablando de la mitad, un poquito menos incluso de la mitad de lo que podría lograr con el mismo salario en el régimen de prima media. Por eso mucha gente digamos, se motivó a hacer ese traslado. Ahora bien, nosotros aquí hago una pequeña pausa para advertir lo siguiente. Con base en toda esta desinformación, que la gente no sabe bien si se va a pensionar con un salario, con su salario, con el ahorro, si el valor de la mesa va a ser X o va a ser Y. Nosotros en ISP desarrollamos un simulador público de libre acceso para todos, absolutamente gratuito, evidentemente, que es el que están viendo en pantalla, ineficacia.solucionespensionales.com, donde con base en unos parámetros generales de información particular de ustedes pueden liquidar cuál sería el monto de su mesada pensional en el fondo privado, donde estén actualmente, y cuál sería el monto de su derecho pensional, de su pensión de vejez en el régimen privado público, que es el que administra Colpensiones. Entonces, básicamente, en ese simulador, pues ustedes van a poder evidenciar, digamos, esto de lo que estamos hablando con base en su propia realidad, con base en sus propias cifras y su propia historia laboral, para así empezar a determinar si están donde deben estar o no. Hecha esa pequeña paréntesis, ese pequeño paréntesis, pues continúo con el tema del artículo 76. Igual, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, comentarios sobre todo esto que yo estoy diciendo, pues no tengan el más mínimo inconveniente en dejarnos los comentarios o las preguntas aquí en la ventana de comentarios de esta transmisión, o contactarnos ya sea a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp que está publicado en este momento, está apareciendo en pantalla. Esto con el fin de que nosotros lo que pretendemos no es cobrar diagnósticos, no es de lo que nosotros generamos nuestra actividad, ni mucho menos. Simplemente tratamos de reducir al máximo posible la desinformación y los efectos adversos de ella. Entonces, pueden aclarar todas sus dudas. Esas consultas iniciales y diagnósticos iniciales sobre su situación pensional no van a tener ningún costo, no van a generar ningún compromiso, ni mucho menos. Simplemente, como dije hace un momento, pretendemos nada diferente a ayudar a reducir ese ruido que hay sobre el sistema pensional, esa bulla que hay sobre el sistema pensional, porque este terminó siendo, como está pasando todo en el país ahorita, un debate más ideologizado, político, pero donde información clara, real y concisa suele no haber. Y cuando eso pasa, pues es el
el afiliado, pues digamos, el que tiene el problema. Ahora bien, ¿qué pasa con los afiliados a los fondos privados de pensiones que por X o Y diferentes circunstancias no pudieron hacer el traslado por el artículo 76 de la reforma pensional? ¿Cuáles son esos posibles casos de por qué no se hizo? Primero, por olvido. Segundo, por desconfianza. Tercero, porque fueron personas que vieron, oiga, yo veo que el tema de la reforma pensional no está muy claro, la Corte suspendió la norma, como que sí, como que no, yo prefiero quedarme quieto. O simplemente personas que durante el momento en el cual esa ventana de tiempo estuvo abierta, pues no tenían los requisitos, ya sea porque no tenía la edad o ya sea porque no tenía las semanas requeridas para poder hacer ese traslado a través de esa ventana de oportunidad. Para esas personas, entonces, ¿qué solución hay con la absoluta claridad de que esto no se trata de hacer traslados por hacerlo? No se trata de hacer demandas por hacerlas, se trata de dos cosas. Primero, determinar de manera objetiva, de manera técnica y de manera clara cuál es el mejor escenario pensional, dónde me conviene a mí pensionarme según mi historia laboral, según mi salario y también según mi expectativa laboral, y con base en eso, ahí sí revisar de manos de expertos qué hacer. En ese sentido, pues, digamos, los procesos de ineficacia judiciales son, digamos, la manera en la cual una persona puede lograr dos cosas. Lo primero, el traslado a Colpensiones, y si por alguna razón o circunstancia no lo logró hacer a través de la ventana de oportunidad de traslado del artículo 76. Y segundo, porque hay muchas personas que lograron hacer ese traslado y a nosotros nos llaman, digamos, con cierta frecuencia, decirnos, oiga, yo me trasladé por el artículo 76, pero ante el riesgo de que esa reforma pensional se caiga, pues, ¿qué hago? Tengo miedo, tengo susto, tengo algún grado de nerviosismo porque no sé qué pueda pasar si yo me trasladé por medio de una ley que a la final pues no va a ser real. No, para esos casos, pues simplemente hay que hacer primero el estudio pensional. El estudio pensional, que ustedes pueden tener una aproximación a través del simulador que les compartí hace un momento, donde se puede analizar el impacto financiero y jurídico de la conveniencia o no de ese eventual proceso, porque aquí hay que hacer una salvedad. Es importante determinar cuál es la diferencia económica entre la pensión del fondo privado y la pensión del fondo público, y por supuesto evaluar cuál es la verdadera viabilidad jurídica de un caso, porque como lo dije ahorita, no se trata de hacer demandas por hacer, sino simplemente determinar cuál es el mejor escenario, analizar muy bien el caso particular y la historia laboral, y sobre eso tomar decisiones, sean las que sean necesarias, pero que sean debidamente informadas. Después de eso, pues viene una carga probatoria. Aquí es muy importante también poder demostrar a la justicia que las pruebas indican que la AFP o que el fondo privado pues no hizo el debido acompañamiento y la debida asesoría a sus afiliados. Las AFP tienen muchos deberes más allá de vincular a una persona, tienen muchos deberes más allá de hacer la afiliación a una persona. Y esto es la Corte Suprema de Justicia a lo largo de más de 17 años de este precedente jurisprudencial, los ha sintetizado en 5 puntos. Es, uno, el estudio pensional inicial, para que la gente supiera qué regímenes pensionales existían, cuáles eran las características de cada uno de ellos, las diferencias entre sí y cómo esas diferencias impactaban mi pensión. El segundo, un recálculo, una reasesoría pensional a lo largo de la vida laboral. ¿Por qué? Y aquí el precedente de la Corte es muy claro también. En la medida en que yo voy cotizando al sistema, evidentemente acumulo más semanas, es probable que mis salarios, ya sea vía inflación, vía incremento del salario mínimo o simplemente pues por incrementos que hacen mis empleadores y demás, pues vaya subiendo, vaya aumentando, y todo eso tiene un impacto en la situación pensional. Si la gente no tiene información de primera mano de su administrador, pues está actuando como un poco a ciegas durante su afiliación al fondo privado. El tercer punto que la Corte ha mencionado a lo largo de su precedente jurisprudencial es que precisamente la restricción de traslado, y ahí sale una cosa adicional. Lo primero, las AFP estaban obligadas a informarle dos cosas a su afiliado. Uno, que existía la restricción de traslado, y dos, desde cuándo empezaba a imperar en esa persona esa restricción de traslado. Si no lo hizo, pues evidentemente omitió uno de sus deberes en perjuicio o en detrimento del derecho constitucional a la información completa, útil, veraz y verificable que tenía su afiliado. Y aquí sale algo diferente, algo adicional, y es que
digamos, las AFP, a lo largo de esta ventana de traslado del artículo 76, pues también tenían deberes con sus afiliados, era informarles debidamente que existía esta ventana de oportunidad de traslado, cómo podían acceder a ella y el estudio pensional que les permitiera a estos afiliados pues saber o conocer cuál era su situación pensional para ver qué les convenía más. Algunas AFP fueron juiciosas, otras no tanto, o lo fueron por etapas, sino a lo largo de los 2 años, y por eso mucha gente, pues, a la final terminó no pudiendo, digamos, materializar ese traslado y demás. Y después de todo esto, de esa acumulación de pruebas, del estudio pensional y demás, pues evidentemente ya hay un proceso donde por vía judicial, a través de una sentencia judicial, se puede lograr el traslado o el blindaje de ese traslado a Colpensiones. Hoy, con la situación jurídica del sistema pensional, con la situación jurídica de la reforma pensional que permitió este traslado, ¿cuál sería mi análisis y cuál sería sobre todo mi recomendación? Primero, como lo dije ahorita, esto son cosas particulares, cada caso es una ventana de situaciones totalmente diferentes a la otra. Pero aquí hay dos cosas ciertas. Uno, mucha gente se trasladó de buena fe. Le dijeron, usted se puede trasladar porque sale una ley que permite su traslado y de buena fe lo hicieron porque además no todos en Colombia son expertos en el sistema pensional. Y dos, que digamos, a pesar de haber actuado de buena fe, pues jurídicamente la reforma pensional tiene una cantidad de enrollos que ya a este mismo punto ni siquiera la Corte Constitucional sabe cómo resolver. ¿A qué me refiero? Uno, la reforma pensional está suspendida desde el mes de julio del año 2025, es decir, lleva 1 año y 1 mes suspendida. Con esta suspensión, la Corte Constitucional lo que dijo fue, mire, los 96 artículos, 90 y pico artículos que tiene la reforma pensional, todos quedan suspendidos, ninguno puede surtir efecto jurídico, excepto el artículo 12, que es el que permitía la selección de lo que llama la reforma pensional, la ACAI, que es como la administradora de la cuenta del pilar complementario de ahorro individual, y el artículo 76 que permitía este traslado entre regímenes pensionales. El resto está suspendido. La posición de la Corte en el auto que suspendió la reforma pensional no fue de presunción de legalidad. La suspensión o la excepción, perdón, de esos dos artículos de la suspensión general de la ley obedeció a un argumento que a criterio de la Corte fue de practicidad. La Corte dijo, esos dos artículos están surtiendo efectos desde el año 2024, mucha gente se ha trasladado, mucha gente ha seleccionado una CAI, no tiene ningún sentido práctico ni jurídico suspender algo que lleva 1 año surtiendo efectos. Yo hubiera querido que en ese momento la Corte Constitucional hubiese dicho, se presumen legales y se seguirán presumiendo legales esos traslados, deja ahí como una ventana abierta a que, mire, no vale la pena suspender algo que ya está surtiendo efecto, ya veremos qué pasa. ¿Qué puede pasar? La Corte, yo soy de los que creo firmemente, hace rato, debió haber tomado una decisión de fondo respecto de la reforma pensional. ¿Por qué no lo ha hecho? Por muchas cosas. El magistrado oponente, quien era en aquel entonces el magistrado Ibáñez, digamos, desde mi concepto, fue inducido desde algunos sectores del oficialismo del gobierno anterior, de su bancada legislativa, de sus seguidores y demás. Fue atacado en plano incluso personal, algo pues francamente totalmente innecesario, desagradable, pero pues pasó y en esas pues claro, el magistrado terminó respondiendo a algunos de los señalamientos que le hacían, con lo cual fue recusado. Recusado es que el gobierno en ese entonces dijo, ese señor magistrado no puede tomar partido de la discusión de la reforma pensional nuestra porque tomó partido en contra del gobierno, más o menos algo así. El magistrado, antes de que se votara si se manifestara y se hiciera efectiva esa recusación, simplemente decidió someter a la sala plena pues su desvinculación del proceso. La sala plena por prudencia votó por apartarlo del proceso y llegó una nueva ponente que es la magistrada Meneses. Hoy, digamos, a la fecha de publicación y grabación de este video, que es 18 de agosto, no hay decisión de la Corte, la reforma sigue suspendida y se especula que probablemente en no menos de 2 semanas la Corte podría decir que va a devolver
de nuevo la reforma pensional a la Cámara de Representantes para, digamos, subsanar los vicios y errores legislativos que tuvo la aprobación de esta ley. Yo ahí también tengo mi concepto y básicamente lo resumo de la siguiente manera. El año pasado, cuando la Corte suspendió la entrada en vigencia de la reforma, notificó a través de un flash informativo de la Corte Constitucional lo siguiente, que la reforma que la ley quedaba suspendida en su entrada en vigencia y que sería devuelta al Congreso para subsanación. La Cámara de Representantes, una vez sale, digamos, ese flash informativo, procede a citar en sesiones extraordinarias a su plenaria en la discusión digamos, de ese debate. Ellos proceden a subsanar la reforma pensional. Básicamente, para mí, cometieron los mismos errores de antes, pero por el afán de que quedara y demás, pues corrieron a hacerlo sin haber conocido el auto que, digamos, que discriminaba claramente cuáles eran los errores a juicio de la Corte en la aprobación de esta norma. Y procedieron a subsanar. Por eso el gobierno anterior decía, es que la reforma pensional tuvo 5 debates. Eso no es cierto, porque además una reforma puede tener 4 si es una ley ordinaria como la reforma pensional. Quinto debate no existe, básicamente. Y eso que ellos llaman quinto debate, pues no solo quedó mal, sino que digamos, se hizo en honor a la verdad, atendiendo una instrucción y una orden de la Corte que ellos no conocían. Entonces, se afanaron, subsanaron, pero no sabían que estaban subsanando, se suponía cuáles eran los errores y procedieron a corregirlos. Eso evidentemente no pasó y vuelve la reforma pensional, la ley 2381 a la Corte para que ya la Corte diga, listo, fue subsanada, entonces se declara exequible o no fue subsanada, se declara inexequible. ¿Cuál es el problema? Que la ley quinta, que es la que vigila o la que, digamos, dispone el reglamento y funcionamiento interno del Congreso de la República, es muy clara. Dice, las leyes se pueden subsanar y vuelven a la Corte Constitucional para su juicio definitivo sobre exequibilidad o no de la misma. En ningún lugar, ni la Constitución del 91, ni la Ley Quinta del 92, ni 35 años de historia de jurisprudencia de la Corte Constitucional hablan de la subsanación de la subsanación. Eso no existe en derecho. Hay rumores, habrá que esperar, obviamente. Yo sigo manteniendo mi confianza en la Corte y espero que actúe en derecho y no en política, porque y al actuar en derecho, pues definitivamente nos diga, oiga, la subsanación de la subsanación no existe, usted subsanó sin saber que tenía que subsanar, lo hizo mal, ergo la ley es inexequible. Es el deber ser en derecho. Ya veremos qué pasa. De cualquier manera, si la Corte decide devolver otra vez el expediente a la Cámara de Representantes para su subsanación, pues ahí salen otros problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, este Congreso tiene una composición política diferente a la anterior, de manera tal que las mayorías que tenía el gobierno anterior no son las mismas con las que puede contar hoy para sacar esta reforma pensional adelante. Las mayorías hoy corresponden al gobierno actual. Ahí habrá que ver cuál es el juego político, pero adicional a ello, que es simplemente eso es cálculo político, hay un elemento adicional. La única constitucionalmente validada para subsanar o para corregir cualquier asunto del trámite de la ley 2381 era la Cámara de Representantes en su composición 2022-2026. Este Congreso de hoy es totalmente diferente al anterior. Ergo, este Congreso, esta Cámara de Representantes no puede dar un cuarto debate sobre una norma en la cual no dio los previos 3. Eso sería aún más aberrante desde cualquier punto de vista y análisis jurídico. Yo no creo, francamente me resisto a creer que la Corte permita tal nivel de improvisación jurídica. Yo espero que eso no pase, pero puede pasar. De cualquier manera, por cómo está la situación hoy, uno puede decir, y yo lo puedo decir sin ambajes, a hoy no hay en derecho posibilidad alguna de que la reforma pensional ley 2381 de 2024 sea declarada exequible. No la hay.
Esa reforma quedó absolutamente viciada en su formación inicial, en el fondo y en lo que hemos llamado mal en Colombia subsanación. Si la Corte eventualmente le dice al Congreso vuelve y subsane, estará incurriendo en la comisión de más faltas jurídicas y al debido proceso legislativo. Seguirán viciando esta norma y no dudo yo que seguirán llegando demandas en lo sucesivo de constitucionalidad contra la reforma porque el debido proceso legislativo consiste en hacer leyes y en hacerlas bien para no crear precedentes perversos para la formación de nuevas leyes en el futuro. Entonces, pues yo sí creo definitivamente que la reforma pensional en derecho no tiene cómo salvarse y al no tener cómo salvarse, debe ser declarada inexequible y al ser inexequible, pues ahí es donde seguramente sin que yo pueda anticipar o dar por hecho nada, pero donde seguramente los colombianos que se trasladaron a través del artículo 76 puedan llegar a tener problemas, especialmente aquellos que no se hayan pensionado todavía. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros llamamos como que son traslados, los del artículo 76, que quedan en algo que llamamos nosotros una vulnerabilidad administrativa. ¿Qué es para nosotros una vulnerabilidad administrativa? Simplemente digamos, si la Corte declara inexequible en este momento o más adelante esta reforma pensional, la Corte le puede a esa inexequibilidad poner un apellido y ese apellido puede ser la presunción de la legalidad de los traslados y con eso supuestamente muchos pueden creer que ya la situación quedó resuelta. Sin embargo, cuando estas personas se vayan a pensionar en el tránsito de los próximos 10 años, pues va a pasar lo siguiente o podría pasar lo siguiente. Todos en Colombia, sepamos o no de pensiones, sabemos que Colpensiones es una entidad deficitaria. Esto es una entidad que por cada 2 pesos que gasta, recibe uno. Y ese hueco se va haciendo cada vez más grande por el incremento del salario mínimo a unos niveles muy por encima del crecimiento de la economía y del costo de vida en el país, a la llegada de nuevos pensionados, a la baja natalidad que hace que pues cada vez se vincule menos gente al sistema pensional y sobre todo algo que es estructural en nuestro país y es la informalidad laboral. Entonces ese hueco financiero, fiscal que tiene la administradora pública Colpensiones, pues se va a ir abriendo. En la medida en que Colpensiones no tenga recursos para pagar pensiones, pues van a hacer lo que han tenido que hacer desde que el régimen de prima media era administrado por el Seguro Social hace más de 20 años. Pero entrar a demorar reconocimientos, negar derechos y reconocimientos de pensiones, sobre todo en aquellos casos donde haya válidamente un criterio jurídico que permita decir aquí no debemos reconocer pensión. Cualquier Colpensiones o cualquier funcionario de Colpensiones podría decir, ¿cómo voy yo a reconocer una pensión que se hizo al amparo de un artículo de una ley que no existe y que no nació en la vida jurídica? Ahí pueden haber problemas. Yo no puedo, y en esto quiero ser radicalmente claro, yo no puedo dar por hecho y asegurar que eso es lo que va a pasar, pero la experiencia del régimen de transición de la Ley 100 del 93, que se hizo bien y nació bien a la vida jurídica, también dejó algunos cabos sueltos. Entre ellos, eso tuvo que haber sido muchas situaciones de traslados de la Ley 100 del 93 tuvieron que ser regulados y, digamos, intervenidos, por de alguna manera llamarlo, por la Corte Constitucional. Y en Colombia la Corte hace muchos años viene hablando de lo que se llama la multiafiliación. ¿Qué es la multiafiliación? Cuando una persona tiene una afiliación vigente, un régimen de pensiones, pero previamente tenía otra que tiene mayor validez que esa última y eso se resuelve dejando en firme la última afiliación válida. Yo presumo que con la reforma pensional, con los traslados del artículo 76, siempre y cuando, por supuesto, la ley definitivamente se caiga y sea declarada inexequible, creo yo y me temo yo, porque existe jurisprudencia para ello, muchos traslados podrán, muchas pensiones podrán ser negadas a partir de la multiafiliación e incluso pensiones reconocidas, porque lo hemos visto en Colombia. En Colombia hemos visto casos en los que Colpensiones demanda al pensionado porque su traslado no se surtió como decía la ley 100 del 93 y con base en la multiafiliación pretenden tumbar esas pensiones. Esas pensiones ya reconocidas difícilmente se caen, pero sí le suponen un problema administrativo, judicial y de costo al pensionado. De manera tal que en ese sentido, desde nuestro concepto, la manera más estable y tranquila
de poder tener una afiliación a Colpensiones o al fondo privado, para quienes tanto hicieron uso del artículo 76 como evidentemente para quienes no, es que haya una orden judicial que declare la validez de un traslado o que declare la ineficacia de una afiliación previa a un régimen como, por ejemplo, el régimen de ahorro individual. Porque contra una orden judicial, que es una cosa juzgada, pues no hay o no puede haber trámite administrativo alguno que digamos, en riesgo. Con esto que pretendemos nosotros en ISP, básicamente lo que nosotros pretendemos con esto es que las personas puedan tener, primero, conocimiento e información real de cuáles son los escenarios actuales y cuáles son las posibilidades de escenarios futuros respecto a la estabilidad y el blindaje jurídico de una afiliación y de una pensión. Eso es lo primero. Yo sí creo que es muy importante que quienes tenemos una experiencia y una experticia en pensiones en Colombia salgamos a bajar un poco ese ruido que suele haber del activismo político de un lado y del otro, porque eso cuando contamina el sistema pensional, que es un tema tan denso y que es un tema tan técnico, termina generando problemas y desinformación en el afiliado. Y la desinformación del afiliado la paga el afiliado cuando se pensiona, no la paga el ruido político. Entonces yo sí creo que es muy, muy, muy importante poder tener esa claridad de hacer esa pedagogía, de decirle a la gente cuál es la situación actual, cómo puede blindar su pensión, cómo puede estar más tranquilo, porque finalmente la pensión supone, filosóficamente hablando, el disfrute del retiro laboral y no nuevos problemas que no, ni siquiera debieron haber nacido o que debieron haber sido resueltos en la etapa laboral. De manera tal que por seguridad jurídica y dada todos los decretos que sacó el gobierno anterior en su última fase para tocar ese ahorro pensional, pues yo creo que sí, lo más prudente es que tanto las personas que no hicieron el traslado por el 76 como las personas que sí lo hicieron se asesoren de expertos de verdad en la materia y no del ruido de redes sociales, sino expertos en la materia, para que analicen sus casos y con base en el análisis de su caso puedan determinar qué le conviene más y cuál es la mejor manera de dejar su situación pensional, sea cual sea, blindada. De eso es de lo que se trata básicamente, de manera tal que en ese sentido, pues vuelvo y hago una última invitación a todos los que nos estén viendo en las diferentes redes sociales donde esto se está transmitiendo, para que entre a nuestro simulador ineficacia.solucionespensionales.co, repito, totalmente gratuito, totalmente anónimo, en la medida en que esos datos no se van a hacer públicos, ni mucho menos, para que puedan ustedes tranquilamente con su realidad laboral, de su historia laboral y demás, revisar cuál es su situación pensional, cómo sería su pensión en un régimen, cómo sería su pensión en el otro, y las dudas, inquietudes o comentarios que nosotros podamos resolver, estaremos totalmente encantados y en disposición de hacerlo. Acá quiero también recordar lo siguiente. Estamos en Soluciones Pensionales ISP dando la posibilidad de hacer diagnósticos gratuitos a cero costo para los interesados de su situación pensional con el fin de determinar si ya está pensionado, si su pensión está bien liquidada, si hay alguna posibilidad de mejorar esa pensión, sobre todo si usted es un pensionado del fondo privado o si quiere hacer o revisar la situación de su traslado. Hacemos los diagnósticos de manera gratuita. Como dije al principio de la transmisión, nuestro interés en este momento no es otro que ayudar y contribuir a disminuir tanto ruido y tanta bulla política que hay sobre el sistema pensional para que las personas puedan tomar decisiones con información clara, útil, veraz, verificable y oportuna. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Aquí, tanto en la transmisión de este video como en nuestras diferentes redes sociales, como en el WhatsApp de nosotros de servicio al cliente que está publicado en pantalla, estaremos dispuestos y listos a resolver todas las preguntas, las dudas, las inquietudes o los comentarios que tengan sobre este espinoso y muy difícil tema de la reforma pensional y, por supuesto, en la medida en que esto vaya generando nuevas noticias o que la Corte se pronuncie, pues seremos los primeros en transmitir a ustedes la realidad de la decisión con el fin de
dar información clara y precisa a todos los afiliados. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y recuerden que en estos espacios estaremos semanalmente tratando de aclarar las dudas del día a día del sistema pensional. A todos muchísimas gracias y un muy especial saludo a todos los que se conectaron y a los que nos sigan viendo en la publicación de estos videos. Gracias.